100 años de Juegos Centroamericanos y del Caribe. Santo Domingo 2026. Juntos haremos historia. Gobierno de la República Dominicana. Somos la envidia a partir de este momento. Cada entrega, una primicia. Ahora uno ve familias de políticos que no tienen ni siquiera una mata de uva sembrada y le dan préstamos a tasa cero del Banco Agrícola. Cada análisis, una revelación. Se dejó destruir porque sus dirigentes contribuyeron a la destrucción cuando se trancaron en los despachos a disfrutar de las mieles del poder. No olviden que es mejor arriba con presión y no abajo con depresión. Así es Abigail Soto, en Al Detalle, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Teleradio América, Televisión Mundial. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador Y soñador. Hay que soñar en grande. y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. de aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia. Buenas tardes, amigas, amigos que se dan cita cada tarde de 4 a 5 aquí en su programa Al Detalle, que se transmite de lunes a viernes por el canal 20 de Teleradio América. Hoy es martes, ni te cases, ni te embarques, ni de tu familia te apartes. Y aquí, en nuestros estudios, en la tarde de hoy, el señor Ramón García Taveras. Gracias, Dancer Soto, gracias, amables televidentes de Al Detalle que nos sintonizan cada tarde de 4 a 5 por su canal Teleradio América. Ya estamos en el segundo día laboral de esta semana que promete mucho, una semana donde nos estamos preparando para escuchar un discurso el domingo próximo, largo, kilométrico, largo, muy largo, el discurso de memoria. Bueno, señores, hoy martes, coincidencialmente el clima que está fresco, por lo menos aquí en el distrito. Hoy un merecido pequeño día de descanso para el señor Abigail Soto. Posiblemente, me imagino que hace ya 5 o 6 minutos estaba esperando que entráramos al aire. Y nada, él está tranquilo allá en la casa con su esposa y sus nietos. Muy bien. Saludos para él. Señores, aquí en nuestros estudios hoy tenemos un jurista de mucho prestigio, abogado de todo aquel que lo necesite, sobre todo en el tema de delitos financieros, amigo de nosotros dentro y fuera del canal. Tenemos al doctor Amadeo Peralta, quien es socio fundador de la oficina de abogados Peralta y Asociados, y si usted entiende que a nivel electrónico le faltaron, a nivel financiero le faltaron, tóquele la puerta. Y agrego yo, Dancer, antes de que nuestro distinguido invitado pues se dirija al público, un jurista que domina a carta cabal de la A a la Z el nuevo Código Penal de la República Dominicana. Bienvenido, doctor Amadeo, nueva vez al Detalle.
Sí, agradecido siempre con la invitación, feliz provecho también para todo el que tenga la bendición de estar en sus hogares mientras nosotros andamos cogiendo lucha en la calle. Doctor, aquí hay muchísimos temas ahora mismo calientes. Está un tema, por ejemplo, que detrás de cámara, usted recordará que le planteó el compañero Ramón García Taveras. Y después yo quisiera entonces que usted desmenuzara al detalle lo que es ahora todo lo que usted ha explicado y los cortes que usted ha puesto de lo que es el nuevo Código Penal, lo que trae, como usted dice, a las personas que usted le dicen, cuidado, cuidado, señor Ramón. Ahí sí, ya Dancer puso la bola en la cancha para que encestemos, ¿verdad? Qué bien, qué bien. Entonces, doctor, usted desmenuzó al detalle en un programa donde usted estuvo la pasada semana, el fin de semana, todo lo que implica la práctica de la brujería, de la hechicería, las implicaciones que esto conlleva penalmente hablando. Entonces, yo quiero ahora salir ya de eso e ir por un momento a lo que implica el Código Penal, las sanciones que establece el Código Penal para el ejercicio de la medicina de manera irregular. Sí, el nuevo Código Penal tiene aproximadamente como 25 artículos que impactan directamente a la clase médica. Al final de cuentas, cuando alguien ejerza la medicina de manera irregular o ilegal, que debe ser la palabra, exacto, siempre desde el Código Penal viejo existía el artículo 258 que castiga el ejercicio ilegal de la profesión. Entonces, cualquier médico, pero cualquier abogado, cualquier ingeniero, cualquier profesión que ejerza de manera ilegal, este código es oportuno que sepan que trae siempre penas aumentadas de 3 años de prisión por ejercicio ilegal de la medicina y como te dije, y de cualquier profesión. Y siempre que ese ejercicio ilegal esté acompañado de otro también que lo ayude a cometer el delito, también la asociación de malhechores puede serle útil para agravarle la situación a los dos. Doctor, el recetario, la indicación, la prescripción de un médico prescribe, le recomienda un medicamento X a usted es un paciente de determinado médico, entonces usted se siente con un poquito de, si se quiere, de síntomas de esa enfermedad, usted llama al doctor o le escribe, doctor, mire, me estoy sintiendo un poquito malo, que el médico le prescriba, le indique un medicamento vía WhatsApp y que ese medicamento tenga efectos negativos. ¿Puede acudir el paciente a un tribunal de la República por violación al Código Penal? Mira, ciertamente todo el que tenga prueba, por ejemplo, de una mala práctica médica o de la comisión de un delito, sea por acción o por omisión, puede recurrir a justicia. El nuevo código, no podemos negar que le va a encarecer la vida, y te voy a explicar por qué a muchos ciudadanos. Lo primero es que los médicos ya no te van a hablar por WhatsApp, ni te van a recetar nada por WhatsApp, ni te van a consultar por WhatsApp. Entonces, para ir a una consulta médica, según la categoría del médico, pudiera ser que la persona tenga que pagar, me imagino, un mínimo de 2.500 pesos hasta 10.000 pesos. Porque el médico no te va a dar ninguna receta por WhatsApp. Entonces, si tienes algún síntoma, tienes que ir a consulta. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora mismo está comenzando el periodo escolar. En los colegios a los niños también le piden un certificado de buena salud. De buena salud. Anteriormente un médico fácilmente te lo mandaba por WhatsApp porque te conoce. Ahora hay que ir a una consulta y pagarle al médico para inscribir esos 3 o 4 muchachos en el colegio. O sea, eso te va a encarecer la vida, aparte de lo que está en los libros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay personas que de una u otra manera se aprovechaban también del médico y lo
involucraban en algunas situaciones que el médico ni sabía, como por ejemplo, hay gente que para no ir a una audiencia comenzaban diciéndole al médico por WhatsApp: ah, mira, yo me siento así, me duele esto, he ido 4 veces al baño desde que me levanté, y el médico, pensando en tu buena voluntad, que tal vez tú estés en tu casa. Exacto, te decía: ah, mira, tómate tal pastilla. Entonces ahí mismo tú le decías: usted me puede hacer la receta y me la manda por WhatsApp para yo mandarla a comprar. Pero el médico no sabe la intención que tú tienes y que yo te la voy a revelar ahora. Yeah. Entonces, el médico también te mandaba la receta, y entonces la conversación con el médico venía siendo una especie de certificado médico, para que tú sepas. Y entonces, oye cómo se usaba. Hay personas que no querían ir a una audiencia para que se aplazara un proceso, y mandaban una fotografía hasta de una receta o de un certificado que él le pidió al médico y el médico no te ha visto. Y con eso había que paralizar el proceso, porque tú tienes garantizado un derecho a la salud que el médico no puede obviarlo. Pero en realidad tú estás estafando al sistema. Yeah. 2. Cuando venían esos fines de semana largos también, que había que trabajar el viernes porque era un puente, o trabajar el lunes, entonces la gente cree que no, pero así mismo había muchísimas mujeres que estaban para la villa con el primo. Y el viernes se agenciaban de que estaban malas, pero ella en la villa, y lo mandaban al trabajo. No podía ir el viernes, que era un puente. Entonces se quedaba bebiendo, gozando y fumando, y estafaba también a la empresa. Entonces, a raíz de eso y de muchas audiencias que fueron paralizadas por certificados médicos falsos y por los médicos estar recetando por WhatsApp, fue necesario implementar ese artículo, no recuerdo el número, pero con una pena de 1 a 2 años de prisión para los médicos cuando den un certificado de una dolencia médica falsa. Ahora también se agravó con una pena de 3 años cuando un médico vinculado a la patología o al INASIC dé un certificado médico falso sobre el fallecimiento de una persona, a lo mejor estableciendo que la persona falleció de una cosa cuando en realidad falleció de la otra. Entonces, por eso se va a acabar eso. Es importante también que las personas sepan que por ahí viene un proyecto de ley en donde otra cosa que se va a acabar son las consultas con los abogados vía WhatsApp. Hay gente... ¿Le conviene a usted eso, doctor? No, seguro. Claro. Lo que pasa es que hay gente que se aprovechan de tu profesión. Cierto. Entonces te hacen consultas por WhatsApp, donde tú has durado años estudiando, y una persona mandándote una nota de voz quiere que tú le des una solución de un caso. Entonces, el propio Colegio de Abogados también tiene un proyecto de ley ahora mismo en carpeta que está prohibiendo todo ese tipo de consultas. Inclusive hay gente que por WhatsApp le dicen al abogado una cosa cuando en realidad es la otra, pero también llevan al abogado a darle una respuesta errada. Y por eso no se sorprendan cuando, doctor, al igual que los médicos, no se acabe. En ese ejemplo que usted acaba de poner, si yo le escribo a usted: doctor, eso que a mí me acaban de mandar, ¿eso es legal? Usted, con que usted me puede decir sí o no. Digo yo, o sea, si es hasta ahí, si yo no empiezo con él, ¿y qué podemos hacer? ¿Y qué? Si yo le estoy diciendo, ¿eso es o no? Un sí o un no, yo entiendo que no lo llevaría. Lo que pasa es que ahí van a primar varias cosas, ¿no? Nosotros somos amigos, tú me estás haciendo una pregunta, yo te la voy a responder, tú me puedes llamar, yo te voy a decir, pero... Yo entiendo, hay cosas que hay que manejarlas. Hay gente abusadores. Correcto. De hecho, hay gente que insisten, por ejemplo, en una cita con el abogado. Necesito verlo para aplicarle un caso. Y no quieren pagarle ni un chele. Y el abogado le ha dedicado su tiempo, su conocimiento, su experiencia. Y no es fácil. Más sin embargo, la gente no va a donde el médico, si no pasa primero por donde la secretaria.
Eso es cierto. La secretaria, seguro, si usted tiene seguro, ya comienzan a cobrar por ahí. Porque le piden una autorización al seguro o una consulta. Sea mucho, sea poco, la ARS le va a pagar. Más lo que usted le paga de diferencia y el doctor quizás le dice, goodbye, my friend, tú estás bien, muchacho, sí, vete para tu fiesta. ¿Verdad? Doctor, yo quisiera inmediatamente hacer si se quiere, un salto y hablar de los delitos nuevos que se encuentran en este Código Penal, la Ley 7425, ampliada por las modificaciones que se hicieron al vapor en el Congreso de la Nación. Doctor, ¿es verdad, añadiendo ahí, es verdad que son 70? Son como 73 delitos nuevos. Okay, vamos a ver. Y varias figuras jurídicas. Mira, entre muchos de los delitos nuevos que trae el código, de hecho, a mí me está preocupando el desconocimiento del código cuando el código trae sanciones bastante graves. Y hoy, a mí, por ejemplo, me mandan un video donde una persona se presentó en una discoteca y desbarató media discoteca. Les rompió la puerta, los vidrios, y me llaman y me dicen, pero que el Ministerio Público quiere hacer un sometimiento por riña. Y yo hago así, digo, pero hasta los fiscales están presos con el código. O sea, el código establece claramente qué es ahora el daño a una propiedad ajena. Y es por ponerte un ejemplo práctico. Sí, sí. Cuando una persona le causa un daño a un local comercial, el código comenzando le tiene de 2 a 5 años de prisión. Y si le causa una herida a alguien dentro del local, el código de una vez arranca de 10 a 20 años de prisión. Entonces fíjate cómo eso es un delito nuevo, sí, un delito nuevo, con una pena grave. Aunque la riña estaba penalizada también, pero con multas. Exacto, pero la riña estaba penalizada, eso le da la mano a Napoleón Bonaparte, ya no está. Ya no está. Entonces, por vía de consecuencia, tú no puedes someter a una persona por riña, porque eso no existe. Ok, o sea que en una discoteca, si usted y yo peleamos y acabamos con todo, tenemos que pagar los daños de ellos. ¿Tenemos que pagar? Los daños. Pero con cárcel, no, eso con sí, cárcel fea. Y después por lo civil. Lo que pasa es que en el ámbito penal ahí mismo conlleva los daños y perjuicios que le van a imputar. Entonces, entre muchos delitos nuevos que las personas deberían conocer, nosotros tenemos ahí a cerca de 3 millones y pico de motoristas. De esos 3 millones, hay muchísimos que se han dedicado, por ejemplo, a ser violentos en la calle, casi siempre todos armados. Entonces se estaba convirtiendo en una pandemia el que los motoristas le tiraran una pedrada a un vehículo por cualquier cosita. Con el casco. Exacto, les rompen el vidrio, abollan el vehículo. Y no pasaba nada porque había una ley vieja que trajo un defecto de fábrica. Pero ahora en el código esa ley fue corregida y cualquier motorista que le rompa el vidrio a una persona va a tener 2 años de prisión, que no son fáciles, pero inmediatamente aparezcan 2 motoristas, ahí hay una asociación de malhechores y de una vez la pena se le fue a 12 años. Entonces, por eso es importante que lean el código. Ay, mamá. El código va a salir de mucha gente. Hay gente que cuando la agarren van a botar la llave y se van a perder. Tú tienes ahí, por ejemplo, los casos de estafas. Imagínate que anteriormente por una estafa la pena máxima andaba oscilando en 2 años de prisión y ahora posiblemente lo condenen a 50 años. Entonces, cuando agarren a un estafador y de entrada el juez le imponga 20 años por una estafa colectiva y ahí mismo le agregue asociación de malhechores, que son 10 años adicionales, ya van 30, y le imputa, por ejemplo, violación a la ley del mercado de valores, que tiene 10 años adicionales, ya la persona lleva 40, pero le imputan la captación ilegal de fondos del público, que trae también el código con 10 años adicionales, ya van 50, pero nadie se salva del delito de lavado de activos. En un claro, tema... porque ese estafa no paga impuestos. Exacto. Bueno, lavado de activos básicamente porque
la persona ha venido beneficiándose de delitos graves para robarse el patrimonio ajeno. Entonces la ley de lavado de activos tiene pena de 10 a 20 años. Entonces, en esa sumatoria que nosotros mencionamos ahí, hace rato que pasamos de 50 y nos le acercamos a los 60 años en vez de 2. Entonces, eso es de los delitos. Eso viene siendo un delito nuevo, aunque la estafa existía, pero viene siendo un delito reforzado ampliamente porque esta va a castigar las estafas inmobiliarias, las estafas piramidales y las estafas colectivas. Las mismas estafas inmobiliarias le han hecho un daño enorme a la reputación del país, porque hay varias personas que se inventaron proyectos inmobiliarios, se lo vendieron a muchos dominicanos en el extranjero, les robaron su cuarto, y aquí es difícil ahora mismo que se venda un proyecto en plano. O sea que aquí, sí, mientras mucha gente lo critica, este código va a venir a alinear mucho cabecita caliente. El código va a agarrar gente, y vuelvo y te digo que su mamá lo va a parir de balde cuando lo agarren, porque bueno, ahí tú tienes una problemática que se da constante, el tema de la invasión de propiedad en el país entero. Entonces, por una invasión de propiedad, anteriormente la pena era de 2 años de prisión, y una persona se podía coger una finca de cualquier valor y la perdía. Te robaban una finca de 100 millones de pesos, y fíjate que la pena era 2 años, la pena máxima para el invasor. Ahora no. El código va a comenzar metiéndole 10 años de prisión de entrada al primer invasor. 10 años. 10 años de prisión. Pero de una vez el juez va a verificar si andaban 2 invasores y le va a meter 10 más por asociación de malhechores, y van 20. En el expediente el juez va a verificar si hay uso de armas, que siempre andan armados. Los que se roban los terrenos nunca andan así a mano pelada. Entonces ahí tienen 5 adicionales, ya van 25. Casi siempre causan un daño a la propiedad. Entonces, fíjate que en el daño a la propiedad yo mencioné también que la pena puede comenzar con 2 años, puede después aumentar de 5 a 10 y puede aumentar de 10 a 20 si hieren al dueño de la propiedad o si nada más le causan el daño. Entonces, en esa sumatoria puede ser que estemos en 35 o en 45 años para un invasor. Para un invasor. Y el que le compra el terreno, o sea, el que se mete a construir en ese terreno que el invasor le consiguió, como dicen, porque a usted le paga a los invasores, para usted meterse en un solar. Y a esa persona, a ese individuo que fue a meterse ahí. Yo quiero que usted me guarde esa preguntita ahora cuando volvamos de la pausa. Amigas, amigos, con su anuencia pausamos. La Cámara de Diputados cerró el período legislativo 2025-2026 con resultados extraordinarios en materia legislativa en favor del país. Durante este tiempo se celebraron 88 sesiones del Pleno y fueron aprobadas más de 1.000 iniciativas legislativas, fortaleciendo el marco jurídico de la República Dominicana. Para alcanzar estos resultados fue fundamental el trabajo de la Comisión Coordinadora, integrada por los voceros de los distintos partidos políticos, así como de las 71 comisiones permanentes, especiales y bicamerales que desarrollaron 1.194 actividades y más de 1.200 horas de trabajo. En el ámbito administrativo, la institución mantuvo una gestión eficiente, con estados financieros sólidos y con resultados positivos respaldados por la auditoría de la Cámara de Cuentas. Además, fue reconocida con la certificación internacional Great Place to Work, consolidándose como uno de los mejores lugares para trabajar en la República Dominicana. Estos resultados reflejan una Cámara de Diputados moderna, eficiente y comprometida con legislar, fiscalizar y estar siempre al servicio de la nación. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Hace 55 años, un grupo de maestros decidió creer que unidos podíamos construir algo más grande que ellos mismos.
Y así nació una institución construida sobre solidaridad, esfuerzo y compromiso social. Hoy, 55 años después, ese sueño sigue transformando vidas. Copnama, 55 años transformando vidas. Continuamos, amigas, amigos, aquí en su programa Al Detalle, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por el canal 20 de Teleradio América. Aquí con nosotros nuestro compañero Ramón García Taveras y el invitado de lujo hoy, el doctor Amadeo Peralta. Doctor, nos fuimos del aire y yo le decía, usted habló del tema de los invasores, si hay armas, si son más de uno, si hubo daños, pero ahora yo le pregunto, al que le paga, al que se va a robar el solar, que después cuando le dicen ven a buscarlo y paga 2 haitianos y limpia y arranca de una vez a construir, tira zapata, a ese tiene que pegársele algo también, porque no puede ser nada más al que fue con 2 o 3 tigres armados a robarse un terreno. Mira, es importante que sepan, este código le tiene un chin a todo el mundo. O sea, todo el que está cerca de un delito, el código le tiene la suya, o es autor, o es coautor, o es cómplice. Entonces, en el tema de invasión de propiedad, hay personas también que no trabajaron en la invasión, pero luego compraron también el solar. Entonces, esas personas pueden ser acusadas de violación de propiedad. Pero puede ser un comprador, escúcheme, doctor, que le interrumpa, un comprador de buena fe. Lo que pasa es que en materia de propiedad inmobiliaria es muy difícil que una persona se haga ser un comprador de buena fe sabiendo que eso es una invasión. O sea, es difícil. Porque lo primero que para una persona ser comprador de buena fe fue porque le entregaron un título de propiedad que no tenía problema en la jurisdicción inmobiliaria. Le entregaron un contrato, la persona pagó el valor de la propiedad, la persona entendía que estaba comprando legalmente y que se lo estaba comprando al dueño. Entonces esa persona así en esas condiciones pudiera, pero al final de cuentas el derecho de propiedad, por ejemplo, es imprescriptible. Ahí entran muchas frases, el fraude lo corrompe todo, lo ajeno grita por su dueño. O sea, es difícil, eso pasa mucho en la jurisdicción inmobiliaria. Pero dentro de esos delitos nuevos, yo vuelvo y te reitero, los estafadores, los invasores, la gente que venden propiedades, tienen que poner atención, porque en materia de estafa, por ejemplo, anteriormente se quedaban fuera del delito los corredores, los vendedores. Ahora se establece todo un entramado. Ahora todo está en un entramado y todos van a ser responsables, porque todos facilitaron la comisión del hecho. Y es precisamente porque en el tema de todas esas estafas inmobiliarias a terceros, siempre intervenían esos corredores y compañías que... Hay nombres de compañías inmobiliarias y al final de cuentas ellas querían salirse del problema después que habían recibido los cuartos. Ahora no se van a poder salir. Entonces, todos esos casos, por ejemplo, que han sucedido recientemente, el caso de Emmanuel Rivera, si estuvieran frente a este código, la situación fuera fea. Lo mismo que con el famoso Mantequilla, ¿verdad? No fuera la misma situación ahora. Mantequilla fuera otro tipo de persona. Estuviera derretido. El mismo caso, por ejemplo, Jexec, de haber sucedido con este código, ahí también la pena, eso es casi seguro de 30 años de prisión, en vez de 2. En vez de 2. ¿Y por qué 30? Porque este código castiga... por ejemplo, comenzando con 20 años de prisión,
cuando se comete un homicidio actuando con imprudencia, negligencia, torpeza, inobservancia de las reglas, de los reglamentos, de las disposiciones. Que fue el caso de Yesé entonces. Exacto. Que hay un homicidio involuntario, pero entonces este código establece ahora una escala de difuntos. Y en esa escala, cuando mueren más de 10 personas producto de la negligencia, imprudencia, torpeza, inobservancia, la pena es de 20. Pero ¿qué pasa? Ahí está la asociación de malhechores, que la pena es de 5 a 10 años. Entonces, si primero le pusieron 20 y después le pusieron 10, ya van 30. Ya van 30. Amén de que no aparezca otra cosa en el camino. Y en este caso fueron 200 y pico de personas que fallecieron. Más las personas que tienen lesiones permanentes. Exactamente. Yo le puedo decir, mira, el código trae cosas tan menudas que yo también le digo a los abogados, la mayoría de los problemas que pasan en la jurisdicción inmobiliaria, el código penal le tiene una respuesta en el área penal. Imagínese que ahí vienen penas de hasta 10 años de prisión cuando usted utilice, por ejemplo, a un difunto para hacer una demanda, o cuando usted utilice a una persona inexistente para hacer una transferencia de un inmueble, como que esa persona, un muerto, le vendió. Aquí se usaba mucho eso en materia inmobiliaria. Bueno, el dueño de esa propiedad murió hace 6 meses, buscaba un hijo que firmaba más o menos como él, le hacían un acto 6 meses, un mes antes del fallecimiento. Pero también se han utilizado para hacer procesos judiciales en nombre de difuntos. Entonces, este código le va a poner regla a todos esos delincuentes que operan en la jurisdicción inmobiliaria. Al igual también que tienen que tenerle cuidado a un artículo ahí que habla sobre la defraudación tributaria cuando se va a transferir una propiedad. Ese artículo establece una pena de 3 años cuando usted va de impuestos en la transferencia de una propiedad. Eso. ¿Y cómo se puede evadir impuestos? Entonces, si usted, por ejemplo, busca el IPI, ¿verdad? El IPI le dice, o la tasación que tiene el registro, la famosa tabla, ¿verdad? La famosa DGI. Y en base a ese acto, se supone que en base a ese valor usted hace un acto. Bueno, se supone, pero se había convertido en una tradición que una persona va a comprar un apartamento a lo mejor de 25 millones de pesos y hacían 2 contratos. Entonces hacían uno también por 5 millones y pagaban en la DGI los impuestos de 5 millones y evadían 20. Entonces ahí te metieron la reforma tributaria sin tú darte cuenta. Y cuando a una persona lo agarren que haya evadido impuestos a través de la venta de una propiedad, en un juicio final que la Dirección de Impuestos Internos se querelle con la persona, le pueden incautar la propiedad. Eso es lo primero, pero al final de cuentas se la pueden decomisar en favor del Estado Dominicano, la propiedad. Delicado eso. Sí, aparte de condenarlo hasta 3 años de prisión, a pagar daños y perjuicios, lo que posiblemente le puede afectar a otros bienes colaterales que la persona tenga. O sea, por eso yo reitero, es importante sentarse, aunque sea los fines de semana, el que esté ocupado a leer el Código Penal, porque ahí hay un chin para todo el mundo. Bueno, esto viene, señores. Miren, aunque usted no entienda la mitad de lo que esté leyendo, trate de conseguirlo y léalo, porque usted no sabe, hasta de forma inocente, porque está bien que la ley no admite la ignorancia, ok, pero usted cuando viene a ver con este nuevo código de forma inocente mete los 2 pies en un zapato y usted no lo sabe. Así que aunque usted tenga que pedir una asesoría, como decía el doctor Amadeo, asegúrese bien del paso que usted vaya a dar si usted entiende que lo amerita. Doctor, los delitos electrónicos, se ha hablado mucho de que ese código ha revolucionado el sistema penal en materia de que incluye los delitos electrónicos. ¿Cómo lo sanciona el Código Penal? Mira, es importante que sepan que el código trae aumento de penas en todos los delitos, es lo primero.
Entonces, en materia de delitos electrónicos, el código le dedicó un capítulo a los chiperos. A los chiperos, bueno. Y a todo el que se dedica a hacer clonaje. Los chiperos son aquellos que clonan tarjetas de crédito y hacen transacciones a nombre de otro, que la paga otro, pero la hacen ellos. Exacto. Entonces ahí hay sanciones, por ejemplo, por el robo de identidad, por el robo de datos, combinado con la ley 5307 de crímenes y delitos de alta tecnología. Ahí la pena se le puede ir lejos a un chipero, fácilmente a 30 años de prisión. Yo soy del entendido de que para el año que viene, 2027, el gobierno central tiene que anunciar la creación, aunque sea de 8 cárceles nuevas. Aquí hay gente que van a caer presos por licitar 8 cárceles, licitarlo, que se construyan 8 cárceles nuevas. Exacto, sobre todo en el interior del país. Aquí hay gente que va a caer preso y no van a saber ni por qué están presos. Y ese código, en el 99% de sus artículos, cuando él habla, ahí mismo te mete una pena. Y por eso yo te digo, son tantas cosas menudas que suceden en la calle y la gente no lo sabe. Imagínate que al momento de ocurrir un accidente, hay personas que van a socorrer al accidentado y lo primero que hacen es que van a robarle. Sí, porque son los primeros auxilios. Le socorren los bolsillos. Exacto. Por ejemplo, eso el código lo califica como un robo agravado. Y la pena de una vez de 10 años de prisión al que le agarren robándole a un accidentado. Pero los policías no lo saben y la gente del 911, que cuando sea uno de ellos, la pena de una vez de 20 años de prisión. Es mayor, debe ser mayor para ellos. Porque supuestamente son los llamados a auxiliar a ese ciudadano o ciudadana que se accidentó, no auxiliarlo. Exacto, pero también la gente no sabe que ahí hay un artículo que se llama el comercio de mercancías robadas. Entonces, cuando se accidenta un camión, que lo hemos visto con mucha frecuencia, y tú ves entonces esos motoristas robándole al camión, y después esos mismos productos tú los encuentras en los colmaditos de la zona o en los supermercados pequeños, el código ahí le tiene 10 años a todo el que esté comercializando productos robados, producto de un accidente. Y hay muchísimos productos que son ampliamente conocidos. Hay marcas conocidas, ¿verdad? Sí. Entonces, un colmadito en una carretera en La Vega, suplido, qué sé yo, de sopita, o demasiados refrescos, demasiada cerveza. Entonces, el dueño puede coger una vuelta larga. Es lo mismo también que todo el que venda un celular robado. O sea, el que lo compre pudiera salvarse un poquito, pero el que ande vendiendo un celular robado, sepa que tiene 10 años garantizado con el código. El que lo compra lleva menos. Puede llevar menos porque a lo mejor no sabía. Y lógicamente, o sea, la lógica manda que no sabía, pero el que lo está vendiendo posiblemente sí sabía que era robado. Sabe lo que está vendiendo. Entonces, el que ande, por ejemplo, también vendiendo cualquier pieza robada a un vehículo. Espejos retrovisores, la caperuza esa de los carros que se los roban, la Honda CRV específicamente, la Honda Civic. Exacto, les roban los centros de los aros, les roban hasta los aros, les roban hasta la insignia. Entonces, en cualquier negocio que alguien pueda identificar el objeto que les robaron y la persona se haya querellado, y eso lo encontraron por ahí en un comercio, el dueño del negocio se puede ver enfrentado de 5 a 10 años de prisión y hasta el cierre del negocio. Por eso es importante que las personas, cuando les suceda el hecho, por lo menos se querellen, que en algún momento va a aparecer. Fíjate algo que yo he venido diciendo. En las compraventas, hay muchísimas compraventas aquí que se han beneficiado de la delincuencia. Eso es cierto. Porque tienen sus ladroncitos preferidos. Sus abastecedores lo abastecen.
Exacto. Entonces, la compraventa antes se refugiaba en que no sabía que era robado. Que era robado cuando tú le encontrabas ahí anillo, prenda de toda índole. Hasta motocicleta. Exacto, pero ahora mismo la cosa le cambió. Entonces, el que le compre a uno de esos ladrones y esté vendiendo una prenda, fácilmente se ve con 5 a 10 años de prisión. En los cementerios, como nosotros comenzamos hablando al inicio, es una problemática real. O sea, se roban la caja de muertos. Hay muchas tumbas rotas y se llevan la caja. Entonces, cuando a una gente lo agarren robándose el muerto, robándose el ataúd, esa persona va a tener 10 años de prisión. Al que agarren vendiendo al muerto o vendiendo al ataúd, tiene 10 años de prisión. Al que compra el muerto, al que compra el ataúd, tiene 10 años de prisión. O sea, tú te estás dando cuenta de cuántas cosas menudas yo te he venido diciendo y que la gente debe saberlo y no lo sabe. Y era porque ocurrían. El tema ese de los motoristas haciendo carreras ilegales, calibrando, ese código le tiene 10 años de prisión cuando un motorista se caiga e hiera a una persona. Y la herida que va a sufrir cuando se cae, más la prisión. Exacto. Pero sobre todo cuando hiera a otro. A otro. Pero si también... O sea, si echando una carrera clandestina y se cae y nada más se pela, ahí paga por la carrera, porque ahí no hubo daño, ¿verdad? Ahí pagaría nada más por la carrera, porque no hubo lesión a un tercero. Exacto. Fíjate que todavía a lo mejor hay gente que el que no esté viendo este programa, pues, a lo mejor se está enterando ahora. Pegársele atrás a una ambulancia, cualquiera le puede salir por 3 años de cárcel. Fácilmente. No, trancarle el paso le sale más caro. Sí, más caro. No, pegársele atrás es una imprudencia, pero trancarle el paso, como se ha visto, que pierden muchísimo tiempo, esa es como de 10, empieza en 10, ¿no, doctor? No, esa comienza con 3 años de prisión, la obstaculización de los vehículos de socorro. Empieza en 3. En 3. Entonces, muchas veces si el vehículo de socorro se retrasa en llegar a socorrer a la persona donde iba y a la persona se le agravó el estado de salud por culpa de que la persona no la dejó avanzar, también le meten 3 años de prisión a eso. Adicional. Ya sube a 6. Exacto. Todas las penas que yo he mencionado aquí, siempre es importante que sepan que esa no es la única pena. Como el código tiene una figura que se llama la concurrencia de delitos y el cúmulo de penas, casi todo lleva penas adicionales. Yeah. Entonces, cuando yo mencione 10 años, no son 10, puede ser que sean 20 o 25. Y si en algún momento yo mencioné 20, sepan que no son 20, pueden ser 30 o 40. Yeah. Doctor, vámonos a una breve pausa otra vez, que este tema va a necesitar un programa adicional con lo que estamos hablando. Amigas, amigos, con su anuencia, pausamos. La Cámara de Diputados cerró el período legislativo 2025-2026 con resultados extraordinarios en materia legislativa en favor del país. Durante este tiempo se celebraron 88 sesiones del Pleno y fueron aprobadas más de 1.000 iniciativas legislativas, fortaleciendo el marco jurídico de la República Dominicana. Para alcanzar estos resultados fue fundamental el trabajo de la Comisión Coordinadora, integrada por los voceros de los distintos partidos políticos, así como de las 71 comisiones permanentes, especiales y bicamerales que desarrollaron 1.194 actividades y más de 1.200 horas de trabajo. En el ámbito administrativo, la institución mantuvo
tuvo una gestión eficiente, con estados financieros sólidos y con resultados positivos respaldados por la auditoría de la Cámara de Cuentas. Además, fue reconocida con la certificación internacional Great Place to Work, consolidándose como uno de los mejores lugares para trabajar en la República Dominicana. Esos resultados reflejan una Cámara de Diputados moderna, eficiente y comprometida con legislar, fiscalizar y estar siempre al servicio de la nación. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Hace 55 años, un grupo de maestros decidió creer que unidos podíamos construir algo más grande que ellos mismos. Y así nació una institución construida sobre solidaridad, esfuerzo y compromiso social. Hoy, 55 años después, ese sueño sigue transformando vidas. Cogna, 55 años transformando vidas. Y aquí estamos, amigos, ya en la recta final de su programa Al Detalle, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por el canal 20 de Teleradio América. Ramón García Taveras, doctor Amadeo Peralta, ya estamos de salida. Así es, doctor. Yo quisiera saber cómo las sanciones que establece el Código Penal a la corrupción administrativa, esa corrupción administrativa que tanto hemos condenado y que sin embargo vemos que una persona que está acusado de una estafa de 3.000 millones de pesos dice, bueno, yo le devuelvo 1.000, negocio, inmediatamente ya cumplí con la ley. Vamos a ver, doctor. Mira qué sucede. Es el Código Procesal Penal el que permite todo eso. Entonces, no es el Código Penal, es el Procesal Penal. El Procesal Penal que lleva al penal. Exacto, porque para imponer una pena de la que tiene el Código Penal, primero hay que pasar por el Código Procesal Penal que rige el procedimiento, la forma, todo lo relativo a las audiencias. Entonces, el Código Procesal Penal, yo he sido uno de los únicos abogados que de manera responsable ha dicho que para mí ese código se hizo asesorado por la delincuencia. El Código Procesal Penal es asesorado por la delincuencia. Exacto, porque eso tiene tantos beneficios para los imputados que eso es parte del desorden que estaba viviendo este país. Entonces, tú hablas, por ejemplo, de los acuerdos. Ahora hay un nuevo Código Procesal Penal, nuevecito, 2025, que aumenta inclusive los acuerdos para que puedan ser hechos en todo estado de causa. Anteriormente había que hacerlo antes de la audiencia preliminar de conocimiento de pruebas. Yeah. Ahora tú lo puedes hacer en cualquier momento, me refiero al Ministerio Público. Y ahí hay figuras nuevas que también hay mucha gente que se van a salir con la suya, como es el perdón judicial. Había una figura inclusive que se llamaba la suspensión de la pena, que a una persona todavía la encontraban culpable, la declaraban culpable y también le suspendían la pena. Ahora viene una adicional también, que se llama la suspensión condicional de la pena. Esa fue la que le aplicaron al pelotero de Puerto Plata. Sí, a Franco. Exacto. Entonces, eso tiene inclusive muchísimos requisitos que le favorecen a mucha gente, como por ejemplo el que una gente haya cometido el delito sin saber que estaba cometiendo el delito. O sea, eso es una excusa para a una persona exonerarlo de la pena, aún sea culpable. Entonces, ese Código Procesal Penal
que también, como te dije, es un código nuevo, sigue permitiendo el que una persona, no importa si lo agarraron con 50 kilos de cocaína, no importa si mató 10 gente, cada 90 días tú tienes que revisarle la medida de coerción. Entonces, cada 90 días hay una carga para el Estado porque tienen que conformar el tribunal, la persona hay que traerla del centro penitenciario, los abogados tienen que ir a la audiencia para ver si hay algo nuevo que le pueda favorecer para que él obtenga su libertad. No importa si son 50 kilos. Entonces, fuera de aquí hay personas que según la gravedad del hecho, a la persona le meten una prisión preventiva sin derecho a fianza hasta que se conozca el juicio. ¿De qué nos sirve, doctor, un código penal estricto, sancionador, si tenemos un código procesal penal benevolente, complaciente? ¿De qué nos sirve entonces? El sistema penal de la República Dominicana está como el disco de Johnny Ventura, matar y no dar. ¿Quién crea esos códigos? Los políticos en el Congreso, ¿verdad? Sí. Entonces, de ahí nacen muchos códigos también con muchas debilidades. No intervienen abogados, tuve de peso. Juristas, no consultan juristas, aunque tienen asesores legales, supuestamente. Sí, pero tienen que consultar a los abogados que ejercen el derecho penal, al colegio de abogados. Porque los códigos muchas veces traen cosas que a veces son hasta inaplicables, porque son cosas locas que se le pasaron por la mente a una gente sin sentido. Y de hecho es como si yo le preguntara al país, ¿de qué manera tú me vas a justificar en el Código Penal que hayan metido ahí una pena de 10 a 20 años de prisión por una relación sexual no consentida con tu pareja? O sea, ¿qué sentido tiene eso? Yeah. O que a ti te condenen a 30 años de prisión por no suministrarle una información a un organismo de salvaguarda de la nación. 30 años. Que hayan metido el artículo 310 que se refería al ultraje, donde yo no podía hablar de ningún funcionario ni siquiera en privado y no podía hacer ningún gesto, ninguna seña. Si hubiese en todo eso intervenido abogado de peso, nada de eso había existido, ¿entendiste? Ya. Doctor, ¿cuántos temas, Dios mío? Usted ha hablado de, por ejemplo, a nivel financiero, usted que fuera del Código Penal sabe del tema financiero. Por ejemplo, se supone que entidades bancarias, por ejemplo, de las sólidas, no, ¿verdad?, de mediana ni nada, tienen que tener una cantidad específica de las veces que te pueden contactar en un día, de las vías que pueden usar en el mismo día. ¿Eso es libre o eso está regulado? El Código Penal trae una sanción por llamadas molestosas, y eso fue inclusive necesario ponerlo en el código porque ciertamente hay bancos comerciales, por ejemplo, que pasan algunas carteras castigadas, por decirlo así, a oficina de cobros, algunas veces internas y otras veces externas, y ahí hay unos muchachos que le pagan una comisión por la recuperación de ese dinero, por ejemplo, de la tarjeta, y hay gente de esa que no solamente te ofendía, o sea, me lo llegaron a decir varios clientes, te ofendían cobrándote, pero también te metían, por ejemplo, un turbo cobro. Desde las 8 de la mañana. Desde las 8 de la mañana. Entonces, eso te ponía, oye, en un estado que tú te despertaba el teléfono. Cuando se usaban los teléfonos de la casa, inclusive, el teléfono sonaba desde las 7 y las 8 de la mañana y sonaba 15 veces al día, hasta las 9 de la noche. Y peor era también que lo hacían en el trabajo de la persona. Y le provocaban a veces casi hasta una cancelación, porque un empleado con una dificultad económica y el teléfono de su trabajo con un turbo cobro sonándole, y ring. Y los mismos compañeros de trabajo tuyos, que son los primeros hijos de la gran puta, que no te ayudan. Y mire, pero el teléfono me tiene loca, que yo qué. Bueno, pero resuelve eso. Resuelve eso. Entonces, eso ahora está castigado en el código.
porque hay muchísimos mecanismos de cobro. Entonces, eso no es una premiación al tramposo, aquel que no quiere pagar. Te pudiera decir que dentro del debido proceso de ley que establece, tú le puedes cobrar al moroso, al que no paga. Hay muchísimos mecanismos. Ahora, asediarlo es otra cosa. Ya es otra cosa, afectándole su moral, su imagen, su tranquilidad, su estabilidad. Imagínate una persona que viva con sus padres o que sus padres estén enfermos y un teléfono sonándole 15 veces y una grabadora. O sea, eso no es fácil para el que lo... Ya te lleva intranquilidad en el matrimonio. O sea, el esposo que está llamando y el esposo que coge el teléfono de la casa. Pero ven acá, muchachos, pero pague esa tarjeta. Exacto, igual que si fuera así mismo el padre, lo cogen los hijos, viceversa. Son los hijos que deben, lo cogen los padres. Y te crean una situación que al final de cuentas no está prevista en la ley. Entonces, todo el que anda también utilizando ese tipo de maniobras para cobrar, puede decir, pero ahora los malapagas no van a pagar. No, es que... Es para que ahora lo haga por la vía, como dicen en la guardia, para que haga el cobro como debe ser. La goma del vehículo, si tiene vehículo. Claro, o sea, hay gente que fácilmente lo llevan al suicidio, tú ves, por la presión que le meten. Y vuelvo y te digo, gente... te llaman y te ofenden de mala manera. Bueno, doctor, hoy hemos llegado ya a la recta final. Vamos a decirle a todo aquel que se acostumbra a andar por la izquierda que a partir de ahora les recomienda el doctor Amadeo Peralta que anden por la derecha, porque es mejor arriba con presión y no abajo con depresión. Nos vamos. Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación, César Suárez Jr. presenta el dúo emblemático de Hispanoamérica, Los Espectaculares, Sin Bandera. Sin Bandera, auténticos y apasionados, presentando su nuevo y exitoso espectáculo, Escenas Tour, una de las giras latinas más importantes en América. Sin Bandera, con una producción imponente y solo de éxito. Sábado 29 de agosto, Estadio de São Paulo, Centro Olímpico Santo Domingo, 8:30 de la noche. Sin Bandera en vivo. Vive la experiencia. Información 809-227-1344. Invita. Honra y ama tu escudo nacional como manda la Constitución.